de Desarrollo Sostenible, diseñada y aprobada en el seno del Grupo Parlamentario por la erradicación de la pobreza y cumplimientos de esos objetivos precisamente. En el uso de la palabra, el asambleísta Pavel Muñoz. Porque cuando fuera presentado un cambio del orden del día para que podamos incorporar este tema, fue votado por unanimidad. El segundo agradecimiento va para todos los miembros del Grupo Parlamentario por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la erradicación de la pobreza en el país. Este grupo parlamentario tiene en este momento 18 integrantes de distintas bancadas políticas, básicamente todas las bancadas de esta Asamblea Nacional están representados en ese grupo parlamentario, y creo que cabe destacar dos o tres elementos que son importantes. Primero, hay una vinculación importante del Parlamento ecuatoriano con la discusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordemos todos que el Ecuador, al ser parte del sistema de Naciones Unidas, se comprometió para cumplir los objetivos de desarrollo humano, y así lo hizo en el 2015. Posteriormente, la evaluación que hiciera el sistema de Naciones Unidas determina una nueva agenda de desarrollo del conjunto de los países hacia el 2030, y el Ecuador también se ha comprometido con esa agenda. Creo que hay elementos a destacar de esta nueva agenda. Si bien los objetivos de desarrollo humano tenían algunos problemas, por ejemplo, de ser pensados solamente desde el norte para el sur, de no incorporar la problemática de la economía política en el tema de desarrollo, estos en cambio sí creo que tienen algunos avances. Son 17 objetivos en total que en este momento están pensados de todos y para todos, lo cual es un avance. Ya no es necesariamente esta idea que tiene el norte de cómo nos desarrollamos los países del sur, sino que hay un compromiso, ojalá fuera de todos los países, de asumir estos 17 objetivos para que todos podamos trabajar en la misma perspectiva. Cuando digo ojalá haya un compromiso de todos los países, me refiero a que, por ejemplo, sobre cambio climático, es absolutamente impertinente seguir pensando que los que generamos el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto?, y los que contaminan el medio ambiente, seamos nosotros o busquen que seamos nosotros los que más queremos comprometernos con metas de cambio climático y no así los países contaminantes. O, por ejemplo, en el tema de la paz. Claro, muchas veces se habla de la paz hacia nuestros países y no se señala, ¿no es cierto?, de que los que son generadores y productores de armas no vendan a nuestros países. Con lo cual la dinámica del desarrollo es amplia, es compleja y tiene elementos de economía política que me parece ventajosamente están al menos topados, al menos abordados en estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿qué es lo que sucede en este primer punto que quería comentar? Que suele suceder en la mayoría de países que cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, a quien se busca comprometer son a los ejecutivos, sean estos del nivel nacional o sean estos del nivel subnacional. Y no suele haber un compromiso importante del ámbito legislativo. Pero es tan importante la generación de una política pública para cumplir un objetivo de desarrollo como la generación de una ley. Y suele ser incluso aún más importante que se otorguen los recursos para que esa ley o esa política pública puedan cumplirse. Destaco entonces un primer elemento del Parlamento ecuatoriano. Ya cuando teníamos como presidente al asambleísta José Serrano, se firmó un convenio con Naciones Unidas donde el Parlamento ecuatoriano se compromete en su seguimiento. Elemento número 2 a destacar. No todos los parlamentos tienen grupos parlamentarios y no todos tienen grupos parlamentarios sobre estas dos temáticas, erradicar la pobreza y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo destaco el primero, porque el tema de erradicar la pobreza debería ser un objetivo ético de todas las bancadas. Si no entendemos que el problema del desarrollo no es un problema técnico, sino político, y este tiene que ver con los adecuados niveles de redistribución en nuestras sociedades para abolir la pobreza, porque este es el término que creo que deberíamos utilizar, abolir la pobreza, sería un despropósito que hagamos leyes que no atienden esa necesidad y que no buscan ese propósito en países como el Ecuador. Y lo segundo, está bien, dado, perdón el paréntesis, que incluso hoy hemos perdido perspectiva de planificación, que hoy hemos perdido un plan nacional de desarrollo aprobado como debería ser aprobado, está bien que el país se mire de aquí al 2030 y en eso también permiten y contribuyen los objetivos de desarrollo sostenible. Desde mi perspectiva es más importante el Plan Nacional de Desarrollo que estos objetivos, pero esos son importantes en la medida en que nos permiten visionar el país hacia el 2030 y trabajar en esa lógica. Y tercero, ya para entrar en materia, hasta la información que tengo con el equipo técnico del grupo parlamentario, el Ecuador pasaría a ser, si es que en este momento o producto de la discusión aprobamos esta propuesta de ficha técnica,
un parlamento pionero en el mundo para que podamos nosotros saber desde cuántas leyes estamos discutiendo en este momento, pero lo más importante es si es que esas leyes nos están acercando o nos están alejando de los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, ¿con qué objetivo de desarrollo sostenible se vincula una ley determinada, una iniciativa legal? Tercero, ¿con qué objetivo del Plan Nacional de Desarrollo se involucra esa ley? Cuarto, ¿cuáles son los involucrados, digamos, los actores beneficiados, los potenciales perjudicados en esa iniciativa legal? Y quinto, pensar también en los potenciales impactos económicos. Y eso es lo que busca esta ley. Quiero entonces, sobre esa idea, compañeros y compañeras asambleístas, colegas, hacer una pequeña descripción de la ficha que ustedes tienen en este momento en todos los curules y que de alguna u otra manera pueden verificarla para que se pueda ser aprobada. Primero, ¿para qué se busca esta iniciativa legal? Para conocer, ya había dicho, si la agenda legislativa se está vinculando con los objetivos de desarrollo nacional y con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién la llena? Los proponentes y también, evidentemente, cuando esto sea adecuadamente reglamentado, la unidad de técnica legislativa, ¿no es cierto?, y los, digamos, del Ejecutivo si también es proponente de una ley. Es decir, asambleístas proponentes de una ley o instituciones públicas deberán presentar esta ficha. Y finalmente, cuando se entrega, creo que aquí ya he recibido comentarios positivos de varios asambleístas, creo que hay que hacer dos entregas. Cuando el proponente de una ley entrega su iniciativa que conste la ficha, y es evidente que como el primer y segundo debate modificarán los objetivos de las leyes, ¿no es cierto?, también esta ficha sea ajustada el momento previo a su publicación. ¿Qué dice, por lo tanto, la resolución? ¿Y cuál es el objetivo entonces de la ficha, colegas asambleístas? La resolución, digo que es simple, tiene 4 artículos. El primero es disponer la obligatoriedad de que se adjunte a toda iniciativa legislativa esta ficha de verificación. El segundo objetivo que tiene es que pueda ser adjuntado, es decir, que en el plazo de 30 días el Consejo de Administración Legislativa apruebe un reglamento que fuera presentado por la Unidad Técnica Legislativa en el que determine algunos elementos de detalle, que en realidad no necesitamos muchos para que esta ficha pueda ser llenada. Y el último artículo de esta ley determina que las iniciativas que ya se están discutiendo igual puedan ser trabajadas. ¿Qué pasa con una ley que en este momento reposa en desarrollo económico? ¿Qué pasa con alguna que reposa en participación, en régimen económico? Que hay un trabajo conjunto entre la Unidad Técnica Legislativa, la Secretaría de esa comisión especializada, más del grupo parlamentario, para que cumplamos esta ficha. Y si ustedes se pueden fijar en la ficha, veamos los 5 acápites de información que contiene. Es básicamente una suerte como de encuesta, diría yo, o como ficha de llenado rápido, donde la mayoría de opciones simplemente nosotros tenemos que marcar. ¿Responde este proyecto de ley a una necesidad jurídica? ¿Cuál es esa necesidad jurídica? ¿Responde este proyecto de ley o esta reforma a una necesidad programática y o derecho? Sí, por ejemplo, Código Orgánico de Salud. Apuntará, ¿no es cierto?, el derecho a la salud y algunos otros asociados. Tercero, ¿qué normas legales vigentes se verían afectadas o derogadas o reformadas con la aprobación de esta propuesta? Sobre todo cuando estamos hablando de códigos, en realidad uno topa distintas leyes, o cuando uno hace una reforma de una ley, o cuando hemos aprobado reformas económicas, ¿no es cierto?, leyes económicas, fíjense en que topamos distintas iniciativas legales. ¿Cuáles? El ámbito de la propuesta de la ley y sus principios están previstos en los objetivos de desarrollo nacional del país. Sí, ¿cuáles? ¿La propuesta de ley y reforma apoya o complementa alguno de los objetivos de la Agenda 2030? Sí, ¿cuáles? ¿La propuesta de ley complementa alguna política, acuerdo institucional o instrumento existente? Sí, ¿o cuáles? ¿La propuesta de ley o reforma da lugar a alguna carga o impacto económico? No tenemos estimación de impacto económico, quiero referirme a eso después. Por lo tanto, no es pertinente que en este momento le preguntemos a los asambleístas cuál podría ser el impacto económico, pero sí, evidentemente, saber si es que esa ley va a generar una carga económica sobre la ciudadanía en general, sobre los sectores económicos o productivos, va a generar alguna reducción de ingresos en el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, o alguna reducción de gastos. ¿Qué población podría ser beneficiada? La población nacional, la población de algún grupo de atención prioritario, de algún colectivo determinado u otro. ¿Qué funciones o entidades se encargarán de implementar esta ley? ¿Qué nivel de gobierno será responsable de la implementación de esta ley?
y si es que es posible identificar algún efecto secundario negativo, alguna conflictividad o alguna consecuencia no deseada de esta iniciativa y esta propuesta de ley. Como ustedes ven, asambleístas, una hoja, 2 carillas, esto podría estar entonces, podría ser la carátula de presentación de todas las leyes. ¿Y qué es lo que permite? Incluso, presidente, usted decía una cosa acertada. Si esto le vinculamos con la aplicación que hoy tenemos para teléfonos móviles en nuestra, sobre la tarea legislativa, permite saber cuántas leyes están apuntalando el objetivo número 1, el objetivo número 4, el objetivo número 5, qué población se está viendo beneficiada, ¿no es cierto?, qué funciones del Estado van a cumplir esa ley, que los GATS cumplen algún propósito o no, y qué efectos negativos o efectos no previstos podríamos tener en esta iniciativa legal. Para cerrar, insisto en el agradecimiento a los miembros del grupo parlamentario. Esta ficha viene revisada y aprobada por todos los miembros que pertenecen a distintas bancadas, y quiero, presidente, terminar con un comentario sobre el punto anterior que me parece muy importante. Me parece adecuado que hemos elegido al menos estos 2 primeros puntos, temas que podrían fortalecer la tarea de seguimiento, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, la tarea de información de la Asamblea Nacional, incluso la tarea de generación de presupuesto de la Asamblea Nacional. Pongo 3 ejemplos. A los asambleístas que estuvieron detrás de la iniciativa anterior, la evaluación de la ley, mis felicitaciones. ¿Por qué? Porque incluso la discusión, y esto que nos sirva de ejemplo para lo que viene, la discusión de las reformas legales o leyes económicas urgentes que hemos calificado, ya 3 en esta Asamblea Nacional, aprobado ya 3 en esta Asamblea Nacional, una fue archivada, nunca partieron de una evaluación, por ejemplo, del Código de Producción, lo cual es fundamental. Creemos, me parece, de manera dogmática muchas veces en los incentivos, pero ¿los sectores productivos conocen los incentivos? ¿Usan los incentivos? ¿Son los incentivos adecuados? ¿Hay que cambiarlos? ¿Son muy generosos o hay que aumentarlos? Es decir, me parece que ese es el debate que debería provocar una legislatura. Les pongo un segundo ejemplo, que sobre todo debería comprometer a todos y a todas, pero sobre todo a las mujeres de este pleno. Evaluemos seriamente el cumplimiento de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Hay presupuesto? ¿Está generado el sistema? ¿Se han hecho las adecuaciones para que, digamos, desde los gobiernos autónomos centralizados se cumpla con ese objetivo? No. Y una final. ¿Cuánto se quejan los sectores productivos de tramitología en el país? ¿Cuánto se quejan los ciudadanos de tramitología en el país? Aprobamos una de las leyes más importantes, Ley de Eficiencia de Trámites y Eliminación de Trámites. ¿Se han cumplido todos los reglamentos? No se han cumplido. El asambleísta Ron decía un ejemplo sobre reglamentos. Aquí no se han cumplido. Están eliminados algunos requisitos, algunos trámites que hoy son odiosos y que cargan, digamos, de tiempo a la ciudadanía de los sectores productivos, no están eliminados. ¿De qué depende eso? De una tarea de evaluación concomitante con una tarea de fiscalización. Así que es esto absolutamente pertinente, presidente, y cierro con el último tema. También entremos, asambleísta Burbano, usted está también detrás de estos propósitos, es fundamental. Cuando uno analiza, por ejemplo, la experiencia de Canadá en la discusión del presupuesto general del Estado, ellos dicen que evidentemente la Asamblea no tiene los recursos para hacer un análisis tan pormenorizado como sí podría hacer la función ejecutiva sobre el presupuesto general del Estado. Pero basta con que el Parlamento le dé una cifra al Ejecutivo para que el Ejecutivo tenga que ajustar adecuadamente sus cifras. Entonces tenemos en nuestras manos, que coincido, y no dilatemos más la discusión de la reforma a la ley de la función legislativa, porque estos temas que estamos planteando en este momento vía resolución o vía una experiencia como la evaluación de las leyes productivas deben incorporarse como disposiciones legales en la ley de la función legislativa. Esperamos con esta introducción y esta presentación, presidente, motivar evidentemente el debate, pero también la cosa es tan simple y tan directa que sobre todo esperamos motivar la votación favorable y ojalá unánime para este proyecto de resolución, presidente. Muchísimas gracias.